Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar. Si no tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto de la cinética de reacciones homogéneas, si no tienen alguna duda, vamos a continuar. De lo que hemos visto, que es reacción de orden 0, reacción de orden 1, lo que es molecularidad, el orden de la reacción, básicamente. Ajá. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿O está todo claro? Bueno, y los respectivos tiempos. Sí, ¿qué pasó? No, que no hay duda. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, sí, bueno, también vimos los tiempos medios de cada una. Algo nada más que quiero adicionar con respecto a las reacciones de primer orden es las consideraciones que se pueden hacer para este tipo de reacciones. Una es que la constante cinética acá siempre es característica, es decir, me tiene que dar un valor de 1, 1.1 quiere decir que ya no es una reacción básicamente de primer orden, está muy cercano, pero no lo es. Entonces tiene que ser, esa constante cinética tiene que ser característica, por eso le dicen que es característica para la reacción. Otra es que debe de ser independiente de la reacción y finalmente está en función de la temperatura. Conforme se varíe la temperatura, la constante va a estar variando. Es un factor importante a considerar, sobre todo en reacciones de primer orden. Bien, entonces ahora vamos a tocar ya el siguiente punto, que son las cinéticas de segundo orden. En estas cinéticas vamos a tener dos casos principalmente que se estudian. El caso 1, que es cuando precisamente yo tengo este mecanismo de reacción, que es dos moléculas de A, yo puedo tenerla como 2A, ustedes van a verla también representada como A más A, y da producto C más D. Entonces, este es uno de los primeros casos, el primero de los dos. Entonces, ¿cómo voy a expresar la velocidad de esa reacción? Bueno, yo la puedo expresar, como estoy hablando que A desaparece, entonces menos RA, la velocidad de reacción, va a ser igual a ¿quién? A cómo está desapareciendo esa concentración de A como elevada al, porque dijimos que mi mecanismo de reacción estaba expresado por 2A. Entonces, bueno, aquí NT decíamos es el orden total de la reacción y ese va a ser igual a 2. De tal manera, entonces, que decíamos, bueno, esto se hace directamente proporcional a la concentración en sí. La velocidad de la reacción es directamente proporcional a la desaparición, en este caso del reactante, de la concentración de A. Y ese signo de proporcionalidad en quien se convierte en una constante K. De tal manera que entonces mi velocidad de reacción va a ser igual a RA, la desaparición de A menos RA, igual a mi constante de la reacción de segundo orden, K2, por CA al cuadrado. Entonces, y además, bueno, esa es mi ecuación general para la velocidad de la reacción. Ahora, ¿qué intervalos voy a trabajar? Siempre vamos a trabajar a partir de que de mi tiempo inicial, que es mi tiempo 0, hasta un tiempo t. Entonces, para un tiempo, en mi tiempo inicial, en mi tiempo de arranque, que va a ser 0, mi concentración de mi reactante A, que estoy expresando en el mecanismo de reacción, va a ser igual a ¿quién? A C a 0. Al tiempo t, es decir, cuando la reacción ya veo que llega al equilibrio, entonces, o llega a ser constante, quiere decir que la concentración final de A va a ser igual a ¿quién? A CAT. CAT quiere decir el T es que llegue a un tiempo T. De tal manera que si yo lo expreso con una integración, para poder trabajar con la ecuación, entonces, ¿entre qué rangos la voy a integrar? Pues entre CA0 y CAT.
y entre el tiempo inicial, que es 0, y t. De tal manera que si integro la expresión, que me quedaría, bueno, me quedaría que 1 sobre CA menos 1 sobre A0 va a ser igual a K2 por T. ¿Voy bien o voy muy rápido? Creo que está bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta sería mi expresión ya integrada para una reacción de segundo orden. De tal manera que ahora, si nosotros rearreglamos estos términos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener que 1 sobre CA, que sería aquí mi respuesta, porque va a ser la concentración en un tiempo determinado, va a ser igual a ¿quién? A K2 por T más 1 sobre CA0, la concentración de mi reactante A en el tiempo inicial. Y si yo lo expreso gráficamente, ¿cómo me quedaría? Bueno, 1 sobre CA, 1 sobre la concentración de A que no tengo en un tiempo determinado, va a ser mi eje de las Y, y T va a ser mi eje de las X. De tal manera que si yo lo grafico, ¿cómo esperaría yo mi línea? Pues con una pendiente de este tipo. Entonces, mi línea quedaría de izquierda hacia la derecha, es decir, la tengo positiva. Y mi pendiente, ¿quién sería? Mi constante. Y mi ordenada al origen, ¿quién sería? 1 sobre CA0. O sea, está comenzando en el eje de las Y, en un punto sobre ese eje, que sería mi concentración inicial. ¿Cómo se está consumiendo? Bueno, aquí nos la va a estar representando de esta manera. Una línea recta. Sí, acuérdense que finalmente todo queremos que llegue exactamente pues, a una línea recta. Donde tengo que mi pendiente es K2. Ahora, ¿qué pasa con el caso 2? Bueno, en el caso 2 es cuando mi mecanismo de reacción, yo tengo A más B, y estos reactantes me van a dar mis productos C más D. Entonces, ¿cómo es que yo voy a expresar mi ley de velocidad de reacción? Pues yo tengo que RA, mi velocidad, que también lo puedo expresar solamente con B, va a ser igual a ¿quién? A K2 por la concentración de A por la concentración de B. Y como cada uno, su exponente es 1, entonces, N total, ¿cuánto sería? Pues 2. Entonces sería 1 más 1, 2. Entonces, esto me está expresando de manera general que tengo una reacción de orden 2. De tal manera, entonces, que ahora, nuevamente, si llevamos a cabo a nuestras condiciones frontera, es decir, los intervalos en los que estamos trabajando en la reacción, tenemos para A y para B. Quiere decir que para mi tiempo inicial en el reactante A va a ser 0 y CA va a ser igual, mi concentración de A en A va a ser igual a ¿quién? A la concentración inicial que yo tengo de mi reactante A. En el tiempo para B, precisamente mi tiempo inicial para B sería igual a 0 también, cuando estoy iniciando la reacción, y CB, mi concentración para mi reactante B, va a ser igual a ¿quién? A C de 0. La cantidad que yo tengo, mi concentración que yo tengo de mi reactante B al inicio. Ahora, en un tiempo determinado al que se lleva la reacción, yo tendría un tiempo T para A y para B. ¿Y cómo voy a expresar la concentración para A y para B en ese tiempo T? Bueno, si hablamos de la concentración de A, va a ser la concentración inicial de A menos lo que ha reaccionado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería mi concentración final, sería mi concentración inicial menos lo que ha reaccionado de A, y para el caso de B es exactamente la misma expresión. La concentración inicial que tengo de mi reactante B menos lo que ha reaccionado. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían mis condiciones frontera. Para nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevarla a la integración. Pero antes tendríamos que hacer, en este caso, para A y para B, una condición. ¿Y cuál sería esa condición? Bueno, tendremos que considerar
que al inicio, ¿sí? Dice que las cantidades de A y B que han reaccionado en un tiempo T, al inicio tengo CA0 y CB0, pero después de que ya ha ido reaccionando en el sistema, o sea, mis reacciones, valga la redundancia, entonces, en un tiempo T, estas concentraciones van a ser iguales. Entonces, me expresaría que CA0 por la fracción o la cantidad que ha reaccionado en A va a ser igual a B en un tiempo determinado. Entonces, las ecuaciones las expresaríamos como que mi concentración en A final sería igual a ¿quién? A mi concentración inicial de A menos lo que ha reaccionado, ¿no? Que sería menos CA0 por XA. Y si yo reordeno, simplemente que me quedaría que CA0 va a ser igual a 1 menos XA, obteniendo que mi factor común. Y lo mismo pasaría para B, donde yo tendría que CB va a ser igual a ¿quién? A CB0 menos CB0XB, que sería lo que está reaccionando, lo inicial menos lo que ya ha reaccionado, y esto también factorizando, me quedaría CB0 por 1 menos XB. De tal manera, entonces, ya teniendo estas condiciones y mis condiciones frontera para la integración, entonces, si yo genero la integración, ¿qué me quedaría? Bueno, que yo tendría, para este caso que estamos integrando en función de A, entonces, mi concentración inicial de A es mi primer límite y mi límite final sería mi concentración de A en un tiempo T, al tiempo en el que se lleva a cabo la reacción. Y este está expresado por ¿quién? Por la derivada de la concentración de A entre la concentración de A por la concentración de B. Y esto va a ser igual, esto es retomando, claro, las expresiones que tenemos anteriormente. Y entonces esto me daría que mi constante cinética de orden 2 va a estar multiplicada por la integral de dt, ¿sí? Donde voy desde el tiempo inicial, que es 0, hasta mi tiempo t. De tal manera que si yo integro esa expresión, bueno, aquí vamos a reducir términos, porque la integración es un poco más extensa, un poquito más compleja, de tal manera que, para que no quede tan grande la expresión, podemos decir que una vez integrada, A va a representar a ¿quién? A 1 sobre la concentración de mi reactante B al inicio menos la concentración del reactante A al inicio. Entonces, A es como si yo la pusiera aquí, es 1 sobre CB0 menos CA0 por el logaritmo natural de ¿quién? De mi concentración de mi reactante B al inicio menos lo que ha reaccionado. Entre, precisamente, CB0 por 1 menos XA, es decir, mi concentración de mi reactante B al inicio por lo que ha reaccionado en B. 1 menos XA, ¿quién sería? Pues XB. Y esto sería igual a ¿quién? A mi constante cinética de orden 2 por el tiempo. Entonces, bueno, aquí como les explico, definiendo A como 1 sobre C0 menos CA0. De tal manera que entonces con esto reduzco los términos, los factores en este caso, para que me quede una expresión más sencilla de visualizar. Y además, acá T le vamos a mencionar a K2T, en este caso la constante cinética de orden 2 por T, la vamos a denominar ahora como f de XA, o sea, es una función de lo que está consumiéndose de mi componente A, porque es con el que estamos partiendo. De tal manera que A, que sería la expresión 1 sobre CB0 menos CA0, por el logaritmo natural de la expresión que tenemos aquí, que es en función de las concentraciones iniciales de B y de A y de lo que ha reaccionado del reactante A. De tal manera que entonces yo puedo expresar mi ecuación de esta manera. Y entonces, gráficamente, ¿cómo es que yo tendría esta expresión? Bueno, gráficamente yo tendría que Y, ¿quién es? Dijimos que Y era K2 por T, o sea, F de XA,
K2 por T, entonces aquí yo tendría f de XA sería K2 por T, ¿con respecto a quién? Con respecto al tiempo. De tal manera entonces que mi pendiente, ¿quién sería? Pues A. A, ¿qué es quién? Dijimos que era quién. A, la relación, la proporción de las concentraciones de B menos XA, ¿no? Es lo que decíamos que era A. O sea, esta relación. 1 sobre CB0 menos CA0. Entonces, quiere decir que mi pendiente va a ser esa diferencia, esa fracción, ¿sí? Que me marca mi ecuación. Entonces, esta sería A, mis concentraciones, esta sería y X, bueno, X en este caso sería mi tiempo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Yo tengo una pregunta mejor. A ver, ¿qué pasó? Bueno, ahí por ejemplo se está diciendo que es en función de XA y de hecho todo estaba así. Sí. Pero ¿se puede hacer también con B o se hace más bien con el reactivo limitante? No. O... Sí, puedes tú trabajar con A o con B. Muchas veces aquí realmente como tú quieres conocer la constante cinética, puedes trabajar con uno o con otro. Algunas veces, casi siempre, trabajamos con el limitante, porque precisamente es el que me va a limitar la reacción. Entonces sí tengo que trabajar yo con mi reactivo limitante, porque el otro pues no va a estar en un exceso. Entonces, realmente el que me va a limitar es el reactivo limitante. De hecho, en todas las reacciones siempre trabajamos con el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Maestra, sobre eso, ¿el reactivo limitante como si fuera B o como si fuera A? Depende de la reacción. Ahorita en este caso, yo podría decir que A sería mi reactivo limitante. Sí, porque estoy trabajando en este orden de la reacción, estoy trabajando con A. Porque es la concentración de A, ¿no? Digo, exacto, la molaridad exacto. de A, perdón. O sea, ¿sí? aquí tú qué tienes, concentraciones, totalmente lo que tenemos son concentraciones, y esto X es lo que ha reaccionado. Sí. ¿Sí? Okay, entonces, sí. No, sí, continúa. Entonces, siempre vas a estar trabajando con quién, con concentraciones o con lo que se ha convertido. ¿Se acuerdan cuando vimos equilibrio, el equilibrio, simplemente el equilibrio, las constantes de equilibrio con las reacciones de Gibbs y todo? No reacciones, con el calor, la energía de Gibbs y todo lo que hemos visto, con la entropía, cómo se relaciona con la entalpía. Bueno, ahí era solamente desde el punto de vista termodinámico. Aquí es desde el punto de vista cuánto y en qué tiempo se está llevando a cabo esta reacción. ¿Cuánto reacciona y en cuánto tiempo? O sea, acuérdense que aquí lo que queremos ver es que, por un lado, sí la estequiometría, pero eso es más teórico. Lo otro es precisamente lo práctico, que es ver en cuánto tiempo se lleva a cabo esa reacción. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en consumírseme el reactivo limitante? ¿Cuál puede ser mi reactivo limitante? Pues, por ejemplo, en este caso, en esta reacción de orden 2, que tengo dos componentes, pues voy a ver cuál de ellos es mi limitante. En este segundo caso, en el primer caso que teníamos que eran 2 moléculas de A, por ejemplo, 2 moléculas de uno de mis reactantes que me da productos. O sea, ahí realmente solamente tengo A, ¿sí? En este caso que tengo A y B, ahí sí tengo que ver quién me limita. Y entonces, en función de eso, empezar a obtener la información. Que realmente ustedes lo van a ver, se ve cuando uno hace las reacciones en laboratorio. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo la reacción y estamos tomando datos, sea concentraciones, sea lecturas en espectrofotometría, que me da una concentración al final. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy trabajando, son los datos que estoy obteniendo. Y entonces va a haber un momento en que uno de ellos me va a limitar y hasta ahí llego en la reacción. Y entonces yo tengo toda una tabla de datos de información obtenida en laboratorio. Por eso es que vemos siempre la cinética de reacciones como algo muy experimental, ¿sí? Entonces, eso es importante. Si se dan cuenta, aquí fíjense, algo muy importante que no me preguntaron. ¿Por qué el tiempo tiene que ser mi eje de X? Si nosotros decimos que es mx y x en teoría tendría que ser toda esta expresión y no le estamos poniendo como tal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente esta
se va a hacer una expresión diferente para poder obtener por un lado, si el orden de la reacción es realmente de 2 y su velocidad. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, los métodos que utilizamos para poder saber si efectivamente la reacción que yo estoy trabajando es el orden que me indica la ecuación estequiométrica, el mecanismo de reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces, ¿en qué unidades se expresa mi constante cinética? Bueno, las unidades de una reacción de orden 2, para una constante de orden 2, una K2, van a ser volumen sobre mol tiempo. Entonces, ustedes deben de expresar finalmente sus unidades para esta constante cinética en esa expresión. Volumen sobre mol tiempo. Ahora, igual que en las reacciones anteriores, las cinéticas anteriores, también nosotros podemos calcular el tiempo de vida media para una reacción de orden 2, es decir, el tiempo en el que se consumió la mitad de mi reactante, A o B, ¿de acuerdo? Aquí casi siempre nos expresamos como A. Y ustedes van a encontrar en los libros, la mayoría de las veces se expresa con A. Muy pocos lo expresan con el otro reactante, pero igual, regreso. Depende de cuál va a ser mi reactivo limitante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, para el tiempo de vida media, reconsideramos nuevamente la expresión para la reacción de orden 2, que sería 1 sobre la concentración de A final menos 1 sobre la concentración de A inicial, va a ser igual a ¿quién? A K2 por T. Y entonces, si nosotros expresamos el tiempo de vida media a partir de todo el trabajo que se hace anterior, quiere decir que tengo mi tiempo de vida media va a ser igual a 1 sobre mi constante cinética de orden 2 sobre 1 menos 1 medio de C a 0, es decir, la mitad del consumo de mi reactante A menos 1 sobre CA, que ya realizando de manera sencilla esa operación, ¿qué me quedaría? Que el tiempo de vida media para una reacción de orden 2 se expresa como 1 sobre K2 por 1 sobre CA0, es decir, 1 sobre la constante cinética de orden 2 por la fracción de 1 sobre C, la concentración de mi reactante A inicial, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera en que yo puedo calcular el tiempo de vida media para una reacción de orden 2. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno. Yo sí tengo una pregunta. Sí, a ver. ¿Por qué hacemos diferencia entre el tiempo de vida medio y el tiempo de reacción? O sea, normal. El tiempo que se fuera normal. Ah, bueno, porque... O sea, no... Bueno, porque, ¿perdón? Es que, o sea, no entendí por qué hacíamos esa diferencia. O sea, entre el tiempo normal y el tiempo de vida media. Ah, bueno. Uh-huh. El tiempo normal, ¿se acuerdan cuando sacaron las constantes de equilibrio? No desde el punto de vista cinético, sino como constantes de equilibrio termodinámico. ¿Cuánto nos llevó de tiempo llegar al equilibrio en estas reacciones? 3 semanas. Y hay quienes creo que no alcanzaban ni siquiera ¿cómo se llama? La constante, o sea, ya que un desgaste constante, o sea, más bien, que ya no reaccionara, no que desgaste, que ya no reaccionara, o sea, que ya estuviera equilibrada la reacción. Entonces, 3 semanas en una industria, llevarte 3 semanas en una reacción, pues no es costeable. Teóricamente sí, nosotros en laboratorio podemos trabajar hasta a lo mejor hasta un mes, estando tomando datos para ver cómo se lleva a cabo la reacción. Pero ya a nivel industrial, pues no. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, voy a determinar si mi reacción está siendo muy lenta, si mi consumo de mi reactante, por ejemplo, podemos decir A, si mi consumo de ese reactante A es muy lenta y me está llevando más de 3 semanas, entonces, o un mes, o no sé, 2 meses, qué sé yo, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a cortar
Cuando experimentalmente yo vea que ya se consumió la mitad de mi reactante, ahí yo paro. Y entonces empiezo a hacer toda la integración y calculo el tiempo que me ha llevado el consumo de ese sustrato. ¿Sí me explico? O sea, es cuando se ha consumido la mitad de mi reactante o mis reactantes, ¿sí? Porque si ya llevo muchas semanas, pues no es costeable. Digo, experimentalmente sí, cuando queremos conocer la reacción. Si yo quiero conocer la reacción, pues yo la voy a dejar hasta que llegue al equilibrio, ¿sí? Ya cuando no reacciona más, ya no hay más reacción, ya se agotó mis reactantes, entonces ahí paro y veo cuánto tiempo se llevó a cabo la reacción. Eso lo hacemos experimentalmente porque precisamente necesitamos conocer a lo mejor un nuevo producto. Por ejemplo, ahorita yo pienso en el producto que están sacando los rusos para el COVID, para el virus. Ya ellos aparentemente tienen un medicamento en el mercado. Pues sí, pero tuvieron que hacer toda esta cinética de reacción para saber que, bueno, después probar si funcionaba o no, ¿verdad? Pero primero ver la reacción. ¿Cuánto tiempo me lleva la reacción de ese, si es un nuevo producto, de ese nuevo producto, de esos nuevos componentes, para poder yo ver si en la industria la dejo en el tiempo normal de reacción o lo disminuyo hasta que me dé un rendimiento? No sé si me explique. Un rendimiento que sea adecuado para eso. Entonces, el tiempo de vida media es ¿cuál? El tiempo de vida media se define como cuando se ha consumido la mitad de mi reactante, ¿sí? Y en ese momento yo determino, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ha consumido la mitad de mi reactante, obtengo el tiempo de vida media. Pero necesito, muchas veces yo puedo decir, bueno, ya vi que el tiempo en que se consumió la mitad fueron 3 semanas, sí, entonces ahora obtén la constante, porque tú lo que quieres ver es cómo es esa constante en función del consumo del reactante y con efecto de temperatura, claro, también muchas veces. Entonces, pero así general, es decir, es mi tiempo donde se consume la mitad de mi reactante, ¿de acuerdo? Y con eso yo puedo conocer mi constante cinética, que también es lo que estoy buscando, que es lo que sí no conozco, porque sí puedo conocer que se consume la mitad en 2 semanas, pero no conozco la constante, entonces yo tengo que calcular esa constante para esa reacción y de esa manera decir, bueno, la reacción puede tener este valor de la constante cinética, y eso ya me está diciendo cómo es el comportamiento, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, vamos a hablar de las reacciones de orden 3, que son muy poco probables, o sea, estas casi nunca se presentan. Casi siempre a veces podemos ver como si fuera una reacción de tercer orden y realmente a veces queda en una reacción pseudo primer orden o de segundo orden o de primer orden o hasta de orden cero. Se han visto algunos estudios que se puede obtener precisamente aparentemente una reacción de orden 3 y al final termina siendo una reacción de orden 1 o de orden 0. Ok, ahora, ¿cómo la expresamos? Bueno, si nosotros partimos de este mecanismo de reacción, donde tenemos nuevamente 3 moléculas de A, me dan como producto A, C y D. Aplicando nuestra ley de velocidad para la cinética, entonces, ¿qué me quedaría? El consumo de A, la variación de la concentración de A al cubo, porque son mis 3 moléculas de A, ese es mi orden de reacción, sobre el tiempo, sobre dt. De tal manera que, decíamos, la velocidad es directamente proporcional a cómo se está consumiendo este reactante A, de tal manera que mi velocidad va a ser igual a ¿quién? A K3, constante cinética de orden 3, por la concentración de A elevado al cubo. Esa es mi forma general de expresarla de acuerdo a la teoría. De tal manera entonces que de una manera ya integrada me quedaría que mi constante cinética de orden 3 va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 2t por la diferencia de ¿quién? De la fracción de 1 sobre la concentración de A elevado al cuadrado al tiempo final. Acuérdense que este A sería el tiempo final, menos 1 sobre la concentración A0, que sería mi concentración inicial de A, elevado al cuadrado.
Todo esto se obtiene a partir ya después de las integraciones que se están trabajando. Entonces, ¿qué unidades vamos a tener precisamente para esta constante? Para la constante cinética de orden 3, K3, va a ser el volumen al cuadrado sobre mol al cuadrado por tiempo, ¿de acuerdo? Sobre tiempo. Entonces, estas son las unidades que nosotros debemos obtener para una constante cinética de orden 3. Y el tiempo de vida media, nuevamente, para una reacción de orden 3 sería 3 sobre 2K3 por la fracción de 1 sobre CA0 al cuadrado, es decir, la concentración inicial que tengo de mi reactante elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la manera en que nosotros podríamos expresar una reacción de orden 3 y además con su respectivo tiempo de vida media. Ahora, cuando nosotros expresamos cualquier orden de la reacción, ¿qué hacemos? Bueno, de manera general se expresa como, en este caso, la ley de la velocidad de reacción, como RA igual a menos, porque se consumo del reactante A, de la concentración de A a la N sobre dt. Y entonces la expresión de velocidad sería Kn, la constante cinética de orden n, por la concentración de A elevado a la n, que sería mi orden de reacción. Esa es una manera general de expresarla, ¿de acuerdo? Y si hacemos la integración, entonces nos quedaría como 1 sobre n menos 1. Y esto sería igual a ¿quién? A 1 sobre CA n a la menos 1 menos 1 sobre CA0, es decir, mi concentración inicial, por n a la menos 1, y esto va a ser igual a ¿quién? A KT, ¿de acuerdo? Entonces, y además, lo que sí tenemos que especificar que n tiene que ser diferente de 1, ¿de acuerdo? Perdón, no, aquí no le pongan el igual, este es por, es 1 sobre n menos 1, no puede ser por, no puede ser igual, aquí es 1 sobre n1 por la expresión de la diferencia de concentraciones, las fracciones, ¿de acuerdo? Y eso es igual a KT, eso sí es, esto sí es igual a KT. Ok. Entonces, el tiempo de vida media, precisamente para cualquier orden de reacción, pues va a ser igual a 2 a la n menos 1 sobre el factor n menos 1 por K, por la concentración inicial de mi reactante A, elevado a la n menos 1. Y nuevamente, n tiene que ser diferente de 1, porque si fuera 1, ¿qué me daría? Me daría 0. Entonces, CA sería 1. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo podemos calcular? Ay, maestra, ¿puede regresar poquito a la presentación, por favor? Gracias. ¿Aquí o dónde? Sí, ahí Ok. está bien. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, muchas gracias. Sí. Ok. Acuérdense que aquí no es igual, ¿eh? Aquí es multiplicar. Aquí es multiplicar por esta fracción. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, precisamente en función de la pregunta que me hacía, me parece que Rebeca, porque sí, estamos viendo muchas ecuaciones y me dicen que es orden 2 y yo tomo los factores estequiométricos, los coeficientes estequiométricos, pero ¿y cómo lo hago yo precisamente o cómo lo puedo hacer yo si lo tengo que hacer experimental? Entonces, bueno, para nosotros poder conocer cómo obtener precisamente esa constante cinética y la velocidad de la reacción y el orden de la reacción, entonces tenemos que hacer ciertas consideraciones, como cuáles. Una de ellas es primero
utilizar el tiempo de vida media para reacciones muy, muy largas, muy extensas. Es decir, si mi reacción es me lleva mucho tiempo, entonces yo hago o considero un tiempo de vida media. A lo mejor el primer experimento sí lo hago completo, pero ya después tomo hasta que se consuma la mitad. Generalmente lo tomamos a la mitad, ¿no? Sí se puede tomar a una tercera parte, una cuarta parte, pero a veces no es tan representativo porque no sabemos cómo se comporta la reacción, sobre todo cuando estamos estudiando de inicio. Entonces, si yo no conozco cómo es que se lleva a cabo esta reacción, pues sí tengo que dejarla hasta que termine para ver cómo es su comportamiento, ¿no? Porque acuérdense que tenemos reacciones reversibles dinámicas, es decir, a nivel micro, de tal manera que no sabemos qué puede pasar después de un cierto tiempo. Entonces tenemos que estudiarlo. Otra es que la reacción tenemos que ver si se encuentra en una fase gaseosa o en una fase líquida, es decir, en qué estado de agregación estoy trabajando la reacción. Eso es muy, muy importante definirlo. Otra consideración es cómo voy a analizar mis reactantes y mis productos, porque eso es importante también, porque conforme se va consumiendo un reactante, pues se va formando un producto. Entonces, ¿cómo los voy a medir tanto la disminución o el consumo que he tenido de ese reactante y la formación del producto? O sea, ¿cuánto tengo de concentración de producto? ¿Cuánto tengo de concentración de reactantes? ¿Cómo es esa variación que yo tengo? Para ir viendo gráficamente, así de a grosso modo, cómo se está comportando mi cinética. Otra es cuáles propiedades físicas del sistema yo puedo utilizar. Entonces, estos factores son muy importantes a considerar para poder trabajar con las cinéticas, porque acuérdense que las cinéticas son totalmente empíricas, son experimentales, no son teóricas. Para eso están las constantes de equilibrio, ¿no? Pero para cinética todo es práctico. Entonces, estas son mis consideraciones, porque de aquí yo voy a partir, para luego hago todo mi trabajo de laboratorio y posteriormente entonces, ¿cómo voy a saber de qué reacción estoy hablando, de qué orden de reacción estoy hablando y qué tiempos? Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular precisamente esa velocidad y la constante cinética, esa velocidad de reacción y la constante cinética? Pues hay dos métodos principalmente, el método diferencial y el método integral. El método integral también se divide en dos procesos. Uno, que puede ser el método de muestreo por lote, ¿sí? Es decir, que ustedes hacen su corrida en un tiempo, no sé, 3 días, por decir algo, en 3 días, tengo toda mi serie de datos y para. O puede ser continuo, es decir, que estoy constantemente teniendo información por tiempo indefinido, ¿de acuerdo? O yo lo paro en un momento dado, claro está, ¿no? Pero a eso se refiere. Entonces, si hablo de un método diferencial, pues los métodos diferenciales son muy directos, ¿no? Ya el método diferencial me va a decir de entrada el orden de la reacción, puedo obtener la constante cinética, entonces es muy directo el método diferencial. ¿De dónde partimos? Pues de la ley de velocidad de reacción, que es cómo se comporta mi velocidad de reacción. Mi velocidad de reacción, de entrada, yo voy a decir que es una constante cinética de orden n por la concentración de A elevado a la n, porque yo solamente tengo lecturas de concentración, pero no sé ni qué orden es, ni nada. Y entonces, luego, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, entonces, para aplicarlo, quiere decir que yo voy a definir cómo se está consumiendo, o sea, los cambios en mi concentración. Yo tengo al inicio 5 moles, por decir, de urea, la pongo a reaccionar con algún catalizador para disociarlo posiblemente en sus componentes cianos o algo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, o puede ser la inversa también, ¿no? Entonces, yo tengo mi concentración inicial de 5 moles por litro y de ahí empiezo a hacer todas mis lecturas para ver cuánto
se está consumiendo, es decir, cuánto estoy encontrando de concentración con respecto al tiempo. Y entonces esto, de acuerdo a lo que sabemos teóricamente, es igual a K, Kn por Ca a la N. Y nosotros acuérdense que siempre todo lo llevamos a una expresión de que de una línea recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a denominar como una expresión logarítmica, y entonces esta expresión logarítmica sería respecto a toda la expresión. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo natural de CA sobre dt igual a ¿quién? Al logaritmo natural de K, porque además yo quiero conocer esta expresión, n. Logaritmo natural de K más n o logaritmo natural de CA, ¿sí? Por eso es que también nosotros convertimos a logaritmo, porque ¿a quién quiere encontrar? El orden de reacción y a la constante cinética. Entonces, si yo quiero obtener eso, entonces uso las funciones logarítmicas. Entonces, menos dca en dt, ¿quién es? La velocidad. Entonces, logaritmo natural de la velocidad va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de mi constante cinética de orden n más n por el logaritmo natural de ca. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya una vez que yo tengo toda mi serie de datos, quiere decir que yo ya construí mi tabla, donde tengo mi tiempo 0, tenía 5 mol por litro. Al tiempo de, no sé, que tomaron cada minuto, a 1 minuto tenía, no sé, 4 litros por minuto. Entonces, estas dos columnas son las que primero generan tiempo y concentración. ¿Cuánto tengo de A? Pues la estoy midiendo. Y claro, estoy midiendo también mi producto. Entonces, pero el método diferencial y que estamos trabajando ahorita es con respecto a la desaparición de A, es decir, a cómo ha estado reaccionando mi concentración, mi compuesto A. Entonces, yo tengo toda mi tabla de datos y ¿qué tengo que hacer? Bueno, de acuerdo a la ecuación que me dice, a mi ecuación de la línea recta para cualquier orden de reacción, me dice que Y es logaritmo de la velocidad. Entonces, quiere decir que aquí Y va a ser el logaritmo de la velocidad. Y X, ¿quién va a ser? El logaritmo natural de la concentración. Entonces, quiere decir que ahora yo tengo que transformar a ¿quién? A la expresión de la velocidad de consumo, es decir, el cálculo de dCA sobre dt. Quiere decir mi variación de mi concentración inicial y la final inicial menos final en el tiempo, no sé, 0 a 1. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo mi dato para dCA en dt. Y luego, ¿qué calculo? El logaritmo natural de CA, porque me dice que X es logaritmo natural de CA. Entonces, calculo mi logaritmo natural de CA. Y además, ya tengo la expresión para la velocidad, pero en la ecuación me pide que sea un logaritmo natural. Entonces, ¿qué hago? El cálculo solamente del logaritmo natural de la velocidad de reacción. De tal manera que entonces, de esa manera, yo construyo mi línea recta. Bueno, a veces no son tan rectas, ¿no? Pero más o menos caen sobre la línea recta. Y entonces, ¿qué información voy a obtener de aquí? ¿Quién es mi pendiente? N. N, ¿quién es? El orden de la reacción. Entonces, mi pendiente, M, va a ser igual a ¿quién? A N. ¿Quién es? Mi orden de reacción. Por lo tanto, a partir de esta expresión, de esta ecuación de velocidad, yo puedo obtener el orden de la reacción. ¿Y quién es K? La velocidad o mejor dicho, la constante cinética de reacción. Entonces, yo ya tengo mi constante cinética, que sería ¿quién? La ordenada al origen, logaritmo natural de K, que bueno, saco el antilogaritmo y tengo el valor de K. Y N lo obtengo directo con la pendiente. Entonces, de esa manera tengo ¿quién? A el orden de la reacción y a mi constante cinética. Es una de las maneras en que nosotros podemos tener a la definición de mi reacción desde el punto de vista cinético. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si estoy clara en lo que dije. ¿Sí? Bueno. Es algo semejante a lo que ella, de hecho es igual, nada más las expresiones diferentes en cuanto a la forma logarítmica o
u otra forma, ¿no? A lo que ya han hecho ustedes anteriormente para las constantes de equilibrio. Simplemente que tenemos que trabajar las variables. Ok, entonces, ¿cuál sería el procedimiento para aplicar esta metodología, este método diferencial que es muy directo para obtener la información que requerimos? Ahí es cuando nos damos cuenta precisamente si la reacción que estoy trabajando es realmente de un orden 2, de un orden 1, 0 o un pseudo orden, es decir, 1.1, 1.2, 1.5, etcétera, ¿no? O 2.5, etcétera. Entonces, para poder aplicar este procedimiento, ¿qué tenemos que hacer entonces? Primero, graficar mis datos de concentración y tiempo, es decir, tiempo en el eje X y concentración en el eje Y. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar los valores de las tangentes a la curva en varios puntos. ¿Quiénes son las tangentes? Pues de CA en DT, ¿no? Son las pendientes. Y, como les dice ahí, por definición geométrica de la derivada, la pendiente, ¿sí? Entonces, tenemos que sacar mi pendiente, que es un cierto valor, ¿a partir de quién? Del cuadro de datos que yo ya tengo. Entonces, yo ya tengo mi información del laboratorio, ahora solamente lo hago operacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y bueno, luego que seguimos, graficamos. ¿Qué vamos a graficar? Pues nuestra expresión, ¿no? Decimos logaritmo natural de CA sobre DT, ¿y qué me va a dar? Pues la recta. Y la pendiente, pues va a ser N, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, graficamos mis serie de datos ya en función de la expresión de la velocidad de reacción, es decir, la ley de velocidades de reacción. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Maestra, ¿podría poner la pasada diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Listo, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos al otro método. Maestra, ¿no se pasó el paso 4? ¿No? Sí. ¿Cuál es el paso 4? Debe ser la tabulación. Es la tabulación. Ok. Es esta. Ya, Si no le puse 4, pero aquí es la tabulación. La tabulación de todos los datos. Que de hecho desde un inicio lo estás haciendo, porque para ir graficando, tienes que ir construyendo tu tabla, tu cuadro. Entonces, es la tabulación de datos para hacer los cálculos, y si no le puse 4. Tienes todos tus cálculos y finalmente graficas. Gracias. ¿De acuerdo? Sí, se me olvidó poner esta parte. Bueno, ok. Entonces, ahora, el otro método, el método de integración. Bueno, aquí hay ciertas variaciones. ¿Por qué? Porque va a depender de el método en el que yo estoy tomando datos. Entonces, el método de integración, como les dice ahí, puede ser un método de muestreo por lote o el método continuo, que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Si hablamos de un muestreo por lote, entonces quiere decir que puede ser lo que ya han hecho en laboratorio, por ejemplo, titulación, o puede ser por métodos cromatográficos, que yo estoy tomando información, o por espectroscopía y espectroscopía de masas, dependiendo de lo que yo esté trabajando. Y los métodos continuos, bueno, generalmente, sobre todo cuando se utiliza conductividad eléctrica, son ecuaciones, o sea, son reacciones de segundo orden. Otro es el método de rotación óptica, ¿sí? El método de espectrometría, o sea, aquí se aplica la ley de Beer generalmente. Cuando se usa espectrofotometría, tenemos reacciones de primer orden. Métodos dilatométricos,
y el método de evolución de gas como producto, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían algunos de los métodos que se pueden utilizar en un proceso de integración, un método de integración. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí de las cinéticas de primer y segundo orden, pues es empleando las definiciones básicas que tenemos para esas reacciones, ¿no? O a lo mejor en un momento dado yo primero trabajo con un método diferencial y luego ya veo si efectivamente cae sobre lo que me está explicando el método de integración. ¿Okay? Si hablamos del método de Beer, de la ley de Beer, que es algo que ustedes han trabajado ya mucho en los laboratorios, entonces podemos tener esta expresión para la ecuación, que es una reacción de primer orden, una cinética de primer orden. Tenemos K1 por T va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de la concentración de A inicial elevado a la N, depende del orden de la reacción, sobre CA, la concentración en un tiempo determinado, menos lo que ha reaccionado. Y esto va a ser igual a ¿quién? A las lecturas que ustedes hacen en el laboratorio. Mi lectura, que es mi absorbancia al inicio, entre mi absorbancia a un tiempo T, ¿de acuerdo? Que de hecho es algo semejante a lo que van a hacer en el laboratorio con la reacción con hidróxido de sodio y el vertebrado. O sea, aquí van, que en teoría van a estar midiendo, bueno, las absorbancias de ese cambio de color, que eso es lo que se hace en laboratorio. Entonces, tendría yo una absorbancia inicial antes de empezar la reacción y en diferentes tiempos. De tal manera, entonces, que si tengo, por ejemplo, en este caso, dos compuestos que se absorben, eso es cuando tengo un compuesto, la anterior es para cuando tengo un compuesto. Ahora, si tengo dos compuestos que se absorben en la región visible, entonces también vamos a tener una reacción de primer orden y mi expresión va a quedar de esta manera, donde tengo que K1 por T va a ser igual al logaritmo natural de A, mi concentración, o mi absorbancia en este caso, inicial menos A infinito. Que A infinito, que es la absorbancia, la conversión completa de uno de los componentes, el que tiene la absorbancia mínima, sobre AT. AT, ¿quién es? La absorbancia en un tiempo T, ¿sí? Es como si fuera mi concentración inicial y mi concentración a un tiempo T, pero aquí es en absorbancia, menos precisamente esa absorbancia de quién, a la conversión completa de uno de los componentes, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo cuando tengo más de un componente, considero esta expresión. Y ya 0 menos A infinito, que me va a dar pues, la concentración que yo tengo del reactante, lo que me está absorbiendo, no es concentración, es absorbancia. Y A T menos A infinito es que la concentración en un tiempo T, ¿sí? A un tiempo donde yo estoy tomando la lectura. Entonces, si nuevamente esta expresión la expresamos, valga la redundancia, si esta expresión la manifestamos en una recta, ¿qué me quedaría? Bueno, que el logaritmo natural de AT menos A infinito, las absorbancias, la diferencia de las absorbancias en un tiempo T y menos la que está absorbiendo menos, va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de A0 menos A infinito, mi absorbancia al inicio, menos la que tiene menor absorbancia, menos K1T. De tal manera que entonces mi gráfica, después de que yo tengo toda mi serie de datos, hacen su método de diferenciación, entonces obtengo esta expresión. ¿Que quién va a ser la pendiente? Pues K, la velocidad de la reacción. Y dijimos, generalmente son de orden 1. Entonces, aquí yo voy a tener el valor de mi pendiente y mi pendiente es K. Y T, bueno, T es X y Y va a ser logaritmo natural de AT menos A infinito, ¿no? Y mi ordenada al origen, ¿quién es? El logaritmo natural del producto de A0 menos A infinito, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la manera en que nosotros podríamos obtener precisamente la constante cinética y el orden de la reacción.
puedo usar método diferencial o método integral. Si se fijan, en el método integral, yo ya tengo definido un orden. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajo en laboratorio y esa orden de... ¿Sí? Y si esa orden de reacción no corresponde, bueno, nos tenemos que ir al método diferencial para ver qué orden de reacción es. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta. Y con esto terminamos el día de ahora. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, terminamos por el día de ahora. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. De nada, hasta mañana. Gracias, maestra. A ustedes, gracias. Gracias, maestra. De nada, a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Hasta mañana.